Bien, continuando con el taller, ¿no? Esta es la sesión tercera. Es importante conocer que el Estado peruano ha asumido compromisos al 2030 y esta agenda de compromisos involucra, digamos, diferentes actores o stakeholders que tienen que ver con esta dinámica de, digamos, de compromisos, ¿no? En los cuales no solamente, digamos, no solamente está el Estado, ¿no? Sino también están los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? Como también la cooperación internacional, las empresas, la academia misma, ¿no? Los medios de comunicación y la sociedad civil en general, porque en líneas generales la mayoría de estos, digamos, objetivos de desarrollo sostenible principalmente van a ser para, finalmente, para beneficiarios de la sociedad en sí, ¿no? El Perú ha proyectado, digamos, estos objetivos y los tienen, digamos, con indicadores incluso hasta el año 2030, ¿no? Actualmente creo que ese plan está proyectándolo inclusive ya hasta el 2050, pero es importante esto no perderlo de vista porque es el fundamento, digamos, principal de lo que significa el porqué, la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible para los estados a nivel global, ¿no? Por tanto, digamos, hay una diversidad de actores comprometidos, hay una agenda global. Eh, los estados vienen trabajando ya con objetivos e indicadores para medir avances. Si bien, digamos, podemos ser críticos en cuanto al avance o no de estos objetivos y que eventualmente, digamos, hay una problemática al respecto, no podemos dejar de mencionar que todos estos son importantes y que contribuyen en líneas generales a mejorar, digamos, las condiciones de vida, digamos, de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas, y también que exige un compromiso de diversos actores, ¿no? La visión social de los objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación específica en los proyectos de infraestructura nos debe llevar necesariamente a analizar bajo el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. eh, bueno, hay diversas ediciones. Yo tomo en cuenta la edición última especial en la que nos muestra que la mitad del mundo está quedando atrás según el seguimiento de indicadores, ¿no? En general, para todos los estados, digamos, existe esa problemática. Los avances en cuanto, digamos, para más del 50% de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible son endebles o insuficientes, ¿no? Y el 30% están estancados o han retrocedido, ¿no? Esto es digamos, una conclusión del mismo informe. eh, digamos, es una problemática evidente que afecta y por el cual hay compromisos y voluntades que en adelante, digamos, las economías globales, los países desarrollados, inclusive vienen últimamente tomando acuerdos importantes, como el reciente acuerdo que ha habido entre China y Estados Unidos con respecto a la reducción de la emisión de gases y la de reducir, digamos, esta emisión y eventualmente, digamos, establecer comunicadores, tecnologías para lo que significa eh, mejorar, digamos, energías renovables, ¿no? El consumo de energías renovables que nos permita de alguna manera avanzar en estos objetivos, ¿no? Creo que esto es un aspecto importante y por eso lo menciono. Justamente en estos días estaba leyendo ese artículo y por eso lo comento. Eh, y bueno, finalmente estas noticias son esperanzadoras, ¿no? A los que, digamos, de alguna manera llevamos esta preocupación, ese seguimiento en cuanto a cómo estos objetivos avanzan y de alguna manera tienen un correlato en lo que significaría,
la mejora y el aporte en el impacto del medio ambiente, ¿no? Que en líneas generales todos estos objetivos de alguna manera aportan, ¿no? En líneas generales, estas metas esenciales, en lo que significa su aporte a la reducción de la pobreza, el hambre y la mejora del clima, creo que son agenda global que nos moviliza a esta diversidad de actores. Obviamente no solamente los estados, como ya lo mencionaba, también hay, digamos, ONGs, hay empresas diversas que están comprometidas con el tema, que están de alguna manera con esfuerzos diferentes, con agendas diferentes, con espacios diferentes, pero de alguna manera visualizando lo que significa este aspecto y de alguna manera haciendo su contribución con la ejecución de proyectos de diversa índole, ¿no? En este caso nos interesa de manera particular evaluar y visualizar lo que significan los proyectos de infraestructura, lógicamente, ¿no? Por tanto, existe una necesidad imperante en avanzar en este tipo de indicadores en cuanto a la trata de objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda del 2030, ¿no? Lo que podría convertirse finalmente en el epitafio del mundo, ¿no? En lo que significaría de no avanzar en esta agenda global, ¿no? Entiendo que la preocupación de gobernantes de estas grandes potencias a nivel global, de alguna manera, significa esto, ¿no? Eh, y bueno, entrando ya más en detalle de cuáles son, digamos, estos objetivos de desarrollo sostenible, podemos visualizar que, digamos, en líneas generales hay 17, ¿no? De los cuales para este taller nos vamos a ocupar directamente en lo que serían algunos de estos que están, digamos, más directamente relacionados con lo que significarían proyectos de infraestructura, ¿no? Los proyectos de infraestructura son diversos, digamos, se abarcan desde diferentes sectores, en el caso del Estado peruano, y inclusive con esfuerzos y ejecución de proyectos no solamente en el ámbito público, sino también privado. Por tanto, es importante no perder de vista estos objetivos en líneas generales. No voy a ocuparme de los 17, sí voy a tratar de manera específica lo que significa el objetivo 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, un objetivo importante que contribuye directamente con mejora de calidad de vida de las poblaciones a nivel global. El objetivo 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico. Los grandes proyectos de infraestructura o los megaproyectos en líneas generales, cualquier proyecto de infraestructura, digamos, puede contribuir con brindar oportunidades de empleo. En este caso, los objetivos el objetivo 8, de trabajo decente y crecimiento económico, más relacionado a lo que significarían proyectos de gran envergadura, ¿no? Obviamente van a contribuir con este objetivo y obviamente no podemos dejar de tenerlo mapeado y de visualizarlo, ¿no? Otro aspecto o otro objetivo directo involucrado es el noveno, el que se refiere a la industria, innovación e infraestructura. Está íntimamente relacionado, está relacionado también con lo que significaría de cómo la gran industria, las grandes empresas se comprometen con este objetivo en cuanto a generar innovación en sus proyectos o en las infraestructuras que, que tienen o que generan con nuevos proyectos. Por tanto, es un proyecto o digamos un objetivo importante. Y finalmente otro objetivo importante es el 11, ¿no? Es el que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Este aspecto obviamente es fundamental, por tanto, digamos, si tomamos en cuenta, digamos, la agenda o la cartera de proyectos que maneja el Estado peruano actualmente en cuanto a estos proyectos o megaproyectos de infraestructura,
son muy importantes. Recuerdo que en sesiones pasadas lo han comentado. Creo que algunos de ustedes participan en alguno de estos proyectos, como es, me parece, el de drenajes o el de proyectos de agua y saneamiento también. Eh, Son proyectos que generan una gran expectativa por cuanto mejoran condiciones de vida de ciudades, digamos, en el país, y en tanto, digamos, su implementación y la sostenibilidad de esto deben o deberían o aportan a lo que significaría estas comunidades sostenibles, como, digamos, menciona el mismo objetivo, ¿no? Aterrizar en lo que significaría los indicadores de cómo, en este caso, en el caso del Estado peruano, vamos o se van a hacer, digamos, monitoreados o se le va a dar seguimiento en líneas generales, y de cómo estos objetivos, tal vez como ejercicio práctico, sería muy interesante analizar de cómo estos indicadores macro nos sirve para ir visualizando, digamos, el impacto de manera específica de algún proyecto, de algún programa. Creo que sería muy importante, y es más, sería uno de los objetivos de este taller, en la cual luego, en la plenaria, vamos a tener la oportunidad de que cada grupo presente, digamos, en base a tener la oportunidad de ver un enlace, en este caso, el enlace que están visualizando en esta lámina, que igual lo voy a compartir en el chat en este momento, antes de pasar a la división de grupos. Perú Sostenible es una organización en la cual, digamos, tiene representación en esta experiencia muchas empresas del ámbito privado, y que vienen, digamos, desarrollando una diversidad de proyectos o experiencias que están relacionadas a estos objetivos de desarrollo sostenible, y que desde diversas experiencias vienen desarrollando estas experiencias o proyectos en líneas generales, ¿no? Digamos, tomando en consideración este enlace, tomando el último boletín, navegando en este enlace, en el boletín que significaría febrero 2024, que es el último boletín que han generado, digamos, existen retos en cuanto a la ejecución, a la implementación de proyectos de infraestructura para lo que sería la industria y la innovación. Por tanto, las rutas de acción de estos proyectos, para cuanto significa la diversificación productiva industrial bajo un enfoque de economía circular, es un aspecto, digamos, clave para los proyectos de energía, por ejemplo. En lo que sería proyectos de energía es obviamente muy importante. Hay proyectos de infraestructura de energía actualmente en el Perú. Entiendo que hay proyectos de parques eólicos, por ejemplo, pero existen otro tipo de proyectos, y que están, es más, o en ejecución o ejecutándose, ¿no? Creo que una de las empresas, digamos, que está ejecutando esto es Acciona, ¿no? Y además son empresas que tienen experiencia global en diversos tipos de proyectos, eh, pero digamos, no es, digamos, la única, ¿no? Relacionada a este tipo de proyectos, ¿no? Existen otras experiencias. Es muy importante reconocer, en primer lugar, cómo estos proyectos en líneas generales van a generar un impacto en el desarrollo territorial, en tanto estos proyectos representan infraestructura que debe ser sostenible por cuanto genere resiliencia y mejore calidad de vida, ¿no? En líneas generales, podría mencionar este tipo de proyectos como la cartera de proyectos que tiene actualmente la Autoridad Nacional de Infraestructura, con proyectos de defensa ribereñas, de protección de quebradas, ríos y quebradas, y entiendo también de drenaje, ¿no? Esta cartera de proyectos o de megaproyectos es una cartera importante que, digamos, son reconocidos con una importante montos de inversión, entre otros, ¿no? Eh,
Otro aspecto a considerar en esta ruta es lo que significaría la innovación y el uso de tecnologías limpias. Ya mencionaba, digamos, una experiencia en lo que significaría proyectos de energía eólica, pero digamos, pueden haber otro tipo de proyectos. Sería muy importante acá, bajo los comentarios o la participación de los presentes, podamos tal vez reconocer otro tipo de experiencias en estos proyectos, incluso en lo que significaría, digamos, de repente proyectos en minería, ¿no? La innovación en minería para lo cual significa nuevas tecnologías y, digamos, lo que significaría reducción o de impactos. En ese sentido, en innovación tecnológica es muy importante. Eh, y bueno, como tercer aspecto que está íntimamente relacionado al desarrollo territorial es la gestión misma de los proyectos, ¿no? El impulso de diversos mecanismos de financiamiento para estos proyectos es también un aspecto muy importante para lo que significaría los proyectos de infraestructura, ¿no? Hay una diversidad de mecanismos. En esta misma sesión lo vamos a poder ver y a conocer, digamos, en líneas generales. Eh, Paso un poco a detallarlo, lo que significarían estos mecanismos de gestión de recursos para los proyectos de infraestructura, ¿no? Digamos, hay un primer mecanismo que sería el mecanismo a cargo de los gobiernos locales y nacionales. Ya mencionaba alguno de esto con la cartera de proyectos de ANIN. Sin embargo, a nivel de los gobiernos regionales, incluso gobiernos provinciales o distritales, generan obras públicas, generan proyectos de infraestructura, a veces más ligados a lo que significa agua y saneamiento, tal vez otro tipo de proyecto de infraestructura, que eventualmente la gestión de estos recursos y eventualmente la implementación van a requerir de un enfoque de gestión social necesariamente. Muchas veces está más ligado a lo que serían los montos de inversión, ¿no? Las grandes inversiones de infraestructura requieren necesariamente la gestión social. Desde diversas experiencias lo estamos viendo y se está viendo, ¿no? Otro mecanismo que también es muy importante reconocerlo es en cuanto a las asociaciones público-privadas. El sector público y privado, digamos, la desarrolla en cuanto a concesiones, operación y mantenimiento. Hay diversos proyectos. En alguna determinada oportunidad me ha tocado comentarles, en todo caso como experiencia profesional, participar y coordinar con algunas de estas experiencias eh, bajo, digamos, ver, digamos, mecanismos de cómo se va gestionando esto con un enfoque de stakeholders y de partes interesadas y de cómo esto a través de proinversión, digamos, va mapeando y va desarrollando esto, la implementación en este mecanismo. Hay otros mecanismos como los proyectos activos en cuanto a inversión privada que ejecutan bajo activos de titularidad de entidades públicas. He mencionado algunos en en estos ejemplos, como digamos los que está ejecutando ahorita la cartera de ANIN, ¿no? Eh, Hay otro tipo de mecanismos, como el mecanismo, digamos, que tiene que ver con obras por impuestos, en otras experiencias, como, digamos, en otros sectores del Estado, como he visto en vivienda, sé que hay en transportes, en fin, en donde el privado se encarga del financiamiento con cargo al pago de su impuesto a la renta en tercera categoría, ¿no? Este es un mecanismo en donde también hay una cartera de proyectos, hay una gestión de partes interesadas, una gestión social, digamos, y ahí también en este mecanismo es un mecanismo, digamos, en desarrollo. Y hay un quinto mecanismo que sería las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación. Las populares, disculpen, IOR, ¿no? Que es una modalidad
de inversión, en la cual necesariamente, digamos, en esta cartera hay una gestión de partes interesadas que involucra también diversos actores, digamos, el gobierno nacional, el gobierno local, provincial, el gobierno regional, eventualmente, digamos, las partes interesadas directamente beneficiarias de los proyectos. Por tanto, la gestión de partes interesadas acá también hay un trabajo que obviamente hay que desarrollar. Eh, y por tanto aquí los mecanismos de este tipo de recursos de proyectos es importante conocerlos en líneas generales. Eh, Ahora, en cuanto a la alineación de proyectos con metas específicas, eh, los objetivos vinculados directamente a los de infraestructura, como ya los había mencionado, ahora los estamos visualizando de manera específica en cuanto al objetivo 9 el objetivo 11 y el objetivo 15 de manera directa. El objetivo 9 relacionado directamente con construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, digamos, es un objetivo directamente vinculado en este caso. También el objetivo 11, el cual apunta a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Acá hay una cartera importante de proyectos, ya los había mencionado como ejemplo, y me parece importante nuevamente ponerle énfasis en cuanto hay una cartera de proyectos en inversión pública en proceso, en ejecución actualmente. El objetivo 15, el cual se refiere a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, la lucha contra la desertificación, el detener e invertir la degradación de las tierras y de poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. En este tipo de proyectos, una cartera nueva, entiendo que la Autoridad de Reconstrucción anteriormente estaba impulsando una cartera de proyectos. Sé que alguno de estos proyectos ha pasado a la cartera de ANI como proyecto, digamos, en diseño, me parece, y algunos estarían para, digamos, promover como perfiles hay una cartera ahí también de proyectos, hay un proyecto más avanzado, según lo que tengo conocimiento, pero este objetivo me parece importante, es un objetivo, digamos, no, muy importante, con una cartera de proyectos que está, digamos, en cartera o en proceso de ejecución que se va, digamos, en los próximos años a expandir, a desarrollar, y esto, digamos, es muy valioso en cuanto a atender este objetivo que es obviamente muy sensible con la problemática nacional y en general la global, ¿no? Podríamos tratar diversos proyectos, creo que sería importante comenzar a indagar en cuáles de estos proyectos están en cartera ahorita para el, para este ejercicio académico. En adelante podría ser un trabajo a presentar, digamos, como trabajo grupal, ¿no? Sería un importante ejercicio el reconocer cuál es la experiencia, y un poco indagar con información disponible qué es lo que se tiene y en qué consiste. Eh, Me parece importante ahí reconocerlo, ¿no? Ahora, conocer, digamos, casos de estudio destacados que ilustren la implementación exitosa de lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible en proyectos similares. Ya en antes había compartido un enlace, en el enlace, si bien es cierto, como ya lo comentaban, no, digamos, no envié el archivo directamente, pero en este enlace sí van a tener la oportunidad, el enlace general, navegando en él, indagar en diversos proyectos o experiencias, pero en líneas generales podemos decir que estos casos de estudio en implementación exitosa nos lleva a una cartera
digamos, de opciones, ¿no? Los proyectos en infraestructura se está manejando de manera sectorial en implementación de proyectos a nivel de cada sector, digamos. También hay una opción 2 que es la opción centralizada, en la implementación a un nivel único de organismo. En este caso también lo hemos mencionado, como es el caso de ANIN, con una cartera de proyectos, ¿no?, específica. Hay una opción 3 que es la opción de la intersectorialidad pública, que si bien también lo maneja desde ANIN, pero digamos por los mecanismos de inversión, que en anterior, digamos, lo estábamos viendo, nos lleva a mecanismos de conexión a través del monitoreo de la implementación de las políticas. Un poco eso nos puede llevar a ver el enlace, estas experiencias de proyectos desde la inversión privada, pero que eventualmente involucra la coordinación, el monitoreo de la implementación como políticas de estas experiencias. Y tenemos una opción 4 que sería la innovación empresarial, ¿no?, en cuanto a la promoción de gestión sostenible en sus políticas y proyectos orientados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí mismo en el enlace de Perú Sostenible creo que también nos permite un poco indagar en esa opción, en cómo digamos, la inversión o el sector privado está involucrado con estos objetivos de desarrollo sostenible, con diversos proyectos que de alguna manera abarcan estos aspectos, incluso no solamente en el aspecto de infraestructura, por cierto, están ligados con otros objetivos de desarrollo sostenible que están ligados al aspecto de salud y otros, ¿no? Por tomar, digamos, un ejemplo, un poco lo que significaría, cuál sería, digamos, el meollo del asunto, ¿no? En este caso de la gestión de partes interesadas. ¿Cómo elaborar y aplicar un plan de gestión de partes interesadas? Es un elemento fundamental, ¿no? Evidentemente debemos de reconocer el contexto, por eso, digamos, un poco la explicación anterior, pero indudablemente el aterrizaje de la gestión de partes interesadas nos lleve o nos debe de llevar a tener, digamos, como paso cero, la introducción breve y descripción de un proyecto de manera específica, inclusive con un aspecto de innovación para aquellos profesionales que venimos de la gestión o digamos de las ciencias sociales y digamos la coordinación con lo que serían otros elementos, otras especialidades como es digamos la ingeniería en el aspecto lo que tiene que ver con la georreferenciación. En ingeniería mucho trabajan con ese aspecto en los proyectos para el diseño, la ubicación de los proyectos. La innovación en este caso para lo que sería este planteamiento de plan, en todo caso, sería ubicar adecuadamente cuáles son las ubicaciones de estos proyectos y eventualmente los componentes de estos proyectos para una adecuada gestión de partes interesadas. La adecuada, digamos, ubicación en el espacio, digamos, nos permite ubicar el territorio que eventualmente nos lleva a este término clásico en la gestión de partes interesadas de los proyectos que se llaman ámbito de influencia directa o indirecta, ¿no? Es una terminología clásica en los proyectos. Por tanto, este paso cero es fundamental para el análisis de este plan, ¿no? Eventualmente, un primer paso es el mapeo de actores. En la sesión pasada estuvimos tratando este tema de manera más específica, con un poco de formatos y esquemas. Me parece importante igual reconocerlo, porque el mapeo por proyecto, por componentes del proyecto, eventualmente nos empodera, nos da el insumo base para a partir de ahí gestionar, digamos, el plan. Eventualmente, también es importante reconocer que este plan de gestión de partes interesadas necesariamente va a partir con un plan de relaciones comunitarias,
que es justamente el cómo vamos a abarcar ese relacionamiento en campo, digamos, de los componentes de un proyecto, y eventualmente también un sistema de monitoreo y evaluación para tener un seguimiento, digamos, de aquellos componentes de este plan y eventualmente una evaluación con indicadores, ¿no? Que nos permita medir el avance, no solamente de seguimiento, sino de evaluación al final del proyecto. Esto está íntimamente ligado con lo que eventualmente podría ser, por ejemplo, el ejercicio de enlazar los indicadores, digamos, macro de objetivo de desarrollo sostenible con lo que significaría en particular, por ejemplo, para el ejercicio, para este ejercicio, digamos, la vinculación de la experiencia del proyecto específico con, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible y eventualmente también un componente importante, transversal en este, digamos, elaboración de lo que sería el plan de gestión de partes interesadas, la política o el programa o el componente dentro de ese plan de lo que sería la gestión de conflictos. Ya lo mencionaba en anteriores sesiones, necesariamente, inclusive lo que significa la casuística de información, digamos, que se mueve actualmente, es que, digamos, parte de la problemática de los proyectos de infraestructura es que eventualmente está ligado que un porcentaje de estos proyectos pues terminan o pueden o tienen el riesgo de pasar como un tema de conflictividad social, por un tema de diversidad de actores, de diversidad de intereses, y eventualmente esta problemática nos lleva a necesariamente contemplar como parte del diseño de un plan de gestión de partes interesadas no solamente una política, sino eventualmente un componente del plan que, digamos, maneje la gestión de conflictos y eventualmente este manejo, digamos, nos trabaje de manera preventiva los riesgos de un proyecto. Y esto es un aspecto muy importante, es parte de la problemática nacional, ¿no? Como ya les mencionaba, creo que actualmente estamos en una problemática de estos proyectos del 4%, de esta problemática de conflictividad social eh, y a nivel nacional, ¿no? Y eventualmente esa es parte incluso de lo que significaría el seguimiento de otros organismos del Estado, ¿no? Para el caso de los proyectos de inversión pública, como este caso sería el Ministerio del Ambiente, a través del SENACE, el Sistema Nacional, ¿no? De- de lo que es el aspecto medioambiental y eventualmente esto nos llevaría a, digamos, a tener un monitoreo, un seguimiento desde este organismo y eventualmente incluso desde Contraloría General de la República, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante a tomarlo en cuenta. Y yo me gustaría que en cualquier momento, si hay una, digamos, una consulta o comentario, no duden digamos, en interrumpirme si es que algo no queda claro para, antes de seguir avanzando, tal vez no quiero que se pierdan en esta dinámica, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las consideraciones claves básicas para lo que significaría la elaboración de este plan, ¿no? En primer lugar, es muy importante determinar lo que significaría el organigrama, ¿no? ¿Cuál es la estructura de cómo va a funcionar, digamos, o cómo funciona eventualmente la ejecución de un proyecto, ¿no? Eventualmente la organización de un proyecto según el organigrama, pues eventualmente va a depender eventualmente de una dirección, para el caso de digamos, cuando hablamos de un programa, y eventualmente en el caso de un proyecto, digamos, de una gerencia, una subdirección, una dirección, eso, el organigrama va a, digamos, formar un aspecto importante a cómo va a operar en este caso el plan, para, digamos, su operación
en el proyecto, pero también cómo va a hacer o va a establecer las coordinaciones, establecer una descripción del perfil de puestos que va a requerir eventualmente la ejecución del mismo, del plan, y eventualmente plantear una línea de base, ¿no? Todo proyecto en general establece una línea de base para diversos aspectos, ¿no? En este caso, digamos, no el aspecto técnico, sino el aspecto social. Hablábamos del mapeo de actores, ¿no? Eventualmente, digamos, la misma ejecución de un proyecto desde el nivel de perfil, eventualmente la línea base puede ser, digamos, el mismo perfil o estudio social, y eventualmente esto va a delinear, orientar lo que sería la elaboración o la ejecución de este plan de gestión de partes interesadas, y eventualmente la orientación a lo que significaría el presupuesto, ¿no? Porque eventualmente el plan, en tanto establezca programas o componentes, eventualmente va a definir, va a aterrizar en presupuestos para la orientación de actividades, y necesariamente va a aterrizar en un cronograma de implementación, ¿no? De este plan, ¿no? Y este cronograma y esta implementación pues te va a fijar temporalidades que van a estar relacionadas a los componentes mismos del proyecto, ¿no? Y eso obviamente no podemos dejarlo de perder de vista, ¿no? Tomar en cuenta un aspecto fundamental que ya lo mencionaba en lo que significaría el aspecto de la gestión social. La gestión social necesariamente va a estar ligada a un componente que va a ser fundamental, incluso para este aspecto que es el que mencionabas, que es el manejo o la prevención de conflictos o el trabajo preventivo de los riesgos. En qué tanto la ciudadanía, porque así está establecido, o sea, tenemos todo un marco legal, empezando por el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, en la cual, digamos, desde este enfoque de ciudadanía nos llevaría a rescatarlo y a concebir que, como dice el artículo, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción, revocación de autoridades y demanda y rendición de cuentas, teniendo también el derecho a ser elegidos, ¿no? O sea, es decir, hay todo un marco, digamos, normativo constitucional del tema de la participación, pero que aterriza de manera específica, si vamos a hablar en este tema de proyectos, como ya lo mencionaba en el caso del Ministerio del Ambiente, en el establecimiento de los espacios de diálogo entre el Estado, los titulares de un proyecto y la ciudadanía, el cual debe permitir y facilitar a la ciudadanía intervenir de manera directa en las decisiones públicas. Estos espacios que están normados del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que inclusive acá estoy citando la fuente de SENACI como un mecanismo, los mecanismos de participación ciudadana que debe tener un proyecto, y eventualmente esto deberíamos de tomarlo en cuenta porque es un mecanismo para ir trabajar de manera preventiva en ir informando a la ciudadanía en cuanto al avance de un proyecto, las problemáticas de este, y eventualmente en ir coordinando con las diferentes partes interesadas para que la problemática sea atendida y abordada, ¿no? Otro aspecto importante a tomar en cuenta es cómo la Contraloría General de la República establece dentro de su ley orgánica y dentro de la resolución 155-2006 cómo la promoción y la participación ciudadana mediante las audiencias públicas y o sistemas de vigilancia en las entidades con el fin de coadyuvar al control gubernamental, ¿no? Estos son aspectos que a veces no los podemos tomar en cuenta, pero que en la gestión social la participación ciudadana debe de ser un mecanismo importante, un componente de esta, por cuanto está normada, ¿no? Y a veces no necesariamente lo tomamos en cuenta o se toma en cuenta en la gestión de un proyecto, y eventualmente esto puede ser eh, una casuística de problemática social, y eventualmente
eh, debe de tenerse muy en consideración. Eh, Ustedes mismos han mencionado una casuística que está relacionada a la conflictividad, ¿no? Y a veces esto tiene que ver mucho y se aborda en estos espacios de conflictividad que a veces tienen los proyectos. Mencionar también en este caso de manera específica, tomando en consideración la coyuntura, bueno, como es de conocimiento público, ligado a este tema de infraestructura, se crea la ley, con la ley 31841, la ley de autoridad para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tiene entre sus funciones la formulación, ejecución y mantenimiento de programas de inversión y la finalidad de contribuir al cierre de brechas de infraestructura, garantizando la efectiva prestación de servicios públicos, dinamizar la economía, así como el desarrollo del país con enfoque territorial de prevención y sostenibilidad ambiental. Mencionando también que en el ROF de esta nueva entidad está a nivel organizacional en el artículo 42 relacionado a la implementación de acciones, procesos y procedimientos vinculados a la gestión social, el diálogo en torno a proyectos y programas de inversión en la cartera de infraestructura, en este caso de NANIN, ¿no? Acá mencionar aspectos que me parecen muy importantes para el análisis y en todo caso para el debate, tomando como ejemplo este caso en particular. Primero, la relación de la gestión social con la participación ciudadana, como ya lo mencionaba anteriormente, necesariamente tiene que haber una relación directa. Sin embargo, la gestión social no puede reducirse a la participación social, ¿no? La gestión social, como ya lo mencionaban, es dinámica, establece o debe establecer una relación, un vínculo directo con los beneficiarios y toda una serie de acciones sistemáticas para que sea sostenible, ¿no? Y en la medida en que esto no sea adecuadamente, digamos, implementado, gestionado, pues eventualmente va a ser una problemática. Por tanto, la gestión social y el diálogo necesariamente tienen que ver eh, con una participación ciudadana. Por tanto, este aspecto debería en todo caso de tomarse en cuenta y eventualmente no tomarse en cuenta, pues podría ser eventualmente una problemática. Otra relación directa de la gestión social es la comunicación. Existe una relación directa entre gestión social y el enfoque comunicacional para la gestión de stakeholders. En la medida en que no se establezca, digamos, una dinámica comunicacional con los actores claves, digamos, desde cómo esté concebido, desde el plan mismo, con, digamos, los hitos, digamos, los actores con los cuales hay que generar esos espacios, los mecanismos o las herramientas con los cuales se va a gestionar, pues eventualmente esto va a generar una problemática, necesariamente. Y eso también tiene que ver con la gestión social y eventualmente si no se toma en cuenta, pues va a generar una problemática. Y otra problemática también relacionada a la gestión social es la sostenibilidad, ¿no? Este aspecto tiene que ver con una relación directa en la cual un proyecto necesariamente desde un inicio debe de pensarse en su operación y mantenimiento, por cuanto en adelante la operación y mantenimiento de un proyecto tiene que ver necesariamente con la sostenibilidad y por tanto la gestión social no va a acabar con el momento mismo de la culminación de un proyecto, sino eventualmente como cómo fue concebido en el momento de operación y mantenimiento para garantizar eventualmente en adelante el adecuado funcionamiento, ¿no?, de un proyecto. En este caso, por ejemplo, el tema de si tomamos en consideración este ejemplo que se ha mencionado con su participación de los proyectos de lo que sería agua y saneamiento. Quería comentarles una casuística, una experiencia directa que tuve.
digamos, una determinada localidad que tenía la demanda de proyectos de agua y saneamiento, de proyectos, disculpen, eventualmente paralizados y que tenían una alta expectativa porque su sistema de agua y saneamiento era muy deficiente, tenía muchas carencias y mal funcionamiento. Pero eventualmente una problemática que no se veía en este tema era que ese mal funcionamiento del sistema, digamos, de agua y saneamiento existente, más aún cuando existía una demanda y una carencia de ampliar la cobertura, la brecha, ¿no? Digamos, era de que, digamos, ese mal funcionamiento no era atendido bajo los proyectos o bajo el proyecto de agua y saneamiento existente, ¿no? Por tanto, había una problemática tanto con el agua como con el desagüe. En el caso del desagüe, había una problemática de que habían conexiones clandestinas, había un mal funcionamiento del servicio y eventualmente esto generaba una problemática del desagüe porque había muchas obstrucciones por el mal funcionamiento de los usuarios, de los beneficiarios, y esta problemática no era atendida por los proyectos o por el sistema, en este caso la empresa, la EPS. Y eventualmente esto generaba toda una problemática que afectaba y que no era visualizada y que generaba un descontento y una elevación de la conflictividad social. Otro tema con respecto al tema del agua era que así existía una alta eh, casuística, digamos, índice de conexiones clandestinas de agua, que eso generaba un impacto en, digamos, en el servicio de agua. O sea, si estas comunidades tenían programada una dotación de agua de 8 horas, debido a esta problemática, tenía una afectación de que esa cantidad de horas iba a verse limitada, iban a tener una dotación de agua menor. Por tanto, al tener una dotación de agua menor, genera una insatisfacción y una cuestión de conflictividad por el servicio en relación al uso al consumo del agua, porque esta alta problemática no era bien atendida y estaba relacionada a un tema de, digamos, de operación y mantenimiento, con el tema de monitoreo, con el tema de fiscalización, con el tema de lo que es técnicamente la medición de del consumo del agua, ¿no? Sumado a un tema de mecanismos ahí técnicos de la conectividad, del adecuado abastecimiento, entonces, eh, que generaba mermas, ¿no? Entonces, por tanto, la relación de gestión social y la sostenibilidad están íntimamente ligada. Por tanto, los proyectos, la gestión social no va a estar solamente hasta la culminación de un proyecto, sino eventualmente hasta la operación y mantenimiento de un proyecto que está ligada a la sostenibilidad. Y esta idea quería, y me parecía importante discutirlo para el caso de este ejemplo, pero que se puede jalar para otro tipo de proyectos de otra índole, pero me gustaría más que escucharme, de repente conocer otros puntos de vista o cómo lo ven desde otras experiencias de proyectos. A ver, de repente le cedo la palabra, voy a pedirle la participación tal vez a Andrea. Andrea, no sé si estás presente, si me puedes dar algún comentario o de tu expectativa de repente para conversar, no de estos proyectos de agua y saneamiento, de otros proyectos que te interesa, en este caso, conocer para lo que significaría estos aspectos en discusión, ¿no? La gestión social y la participación ciudadana, la gestión social y la comunicación, la gestión social y la sostenibilidad, ¿no?